Buenas noches, amigos. En el programa especial de los miércoles queremos presentarles cada semana algo diferente. Así es que hoy los hemos traído de visita al Museo Nacional. El Museo Nacional queda en el llamado Panóptico, en la antigua cárcel. Panóptico quiere decir que desde el centro se ve toda la construcción. La antigua cárcel creo que no era muy agradable como arquitectura para los presos, pero es muy atrayente esta arquitectura para nosotros que venimos solamente a visitarlo. De manera que no teman venir y vengan al Museo Nacional. Creo que hay muchos bogotanos que no saben que existe y algunos que lo han olvidado. Por eso voy a decirles que queda en la carrera séptima con la calle 28. Y hoy venimos de visita a él y vamos a comenzar por una sala de pintura y los voy a dejar en compañía del guía Marta Traba, que les va a explicar lo que se encuentra en él. Gracias. Buenas noches. La sala que vamos a visitar hoy corresponde a los trabajos que distintos pintores ejecutaron entre mediados del siglo pasado y los primeros 30 años de este siglo. Es una sala muy espaciosa donde hay tal cantidad de cuadros que nos sería prácticamente imposible recorrerla toda, de manera que me ha parecido tal vez lo más acertado escoger para ustedes 4 pintores que son representativos de esa época, grandes nombres para el arte colombiano, como son Epifanio Garay, Acevedo Bernal, Andrés de Santa María y Roberto Pisano. Les invito a que veamos los cuadros, a que me sigan en este recorrido, naturalmente, quienes se interesan por estas cuestiones y tal vez quienes no se interesan también, puesto que se trata de un edificio de valor nacional donde existen valores nacionales que explican muchas circunstancias de la pintura contemporánea y que nos van informando acerca de las gentes que han hecho progresivamente, con talento y con interés, la cultura plástica en el país. De manera que les invito a seguirnos. Cronológicamente, el primer artista a que vamos a hacer referencia es Epifanio Garay. Quiero que sea muy didáctica esta conversación, de manera que saquen ustedes conocimientos prácticos directos. Epifanio Garay nace en 1849, muere en 1903. Recorran ustedes mentalmente la época a la cual pertenece. Mitad del siglo pasado, íntegra, transcurre su vida. ¿Qué ocurre en ese momento en pintura? Epifanio Garay es un hombre culto, que trabaja, que comienza a intervenir en asuntos activos de pintura en París, que tiene en París un maestro que tal vez ustedes no hayan oído nombrar mucho porque no es una figura de las relevantes del arte de París de fines del siglo, que es Léon Bonnat. Léon Bonnat es un pintor académico. ¿Qué significa pintor académico? Un pintor que responde a las directivas, a las normas establecidas por una institución llamada academia. O sea, que este pintor está aceptando ciertas normas para producir su trabajo. Las normas académicas de fin de siglo pasado en París establecían que la pintura tenía que aproximarse y que ceñirse en lo posible a la realidad. ¿Qué es el tema que más se acerca a la realidad, que más lealmente puede traducirla? El retrato, ¿no es cierto? De manera que el género que desarrolla con mayor interés Garay es el retrato. En los retratos de Epifanio Garay advertimos con qué virtuosismo está trabajando su pintura. Es una pintura que en lo posible trata de fijar todos los detalles de la realidad. Es una pintura respetuosa y dócil de lo real. Es una pintura que, lo mismo que la de su maestro Léon Bonnat, trata de captar hasta el más mínimo detalle de manera que el resultado sea
una transcripción fiel, llena de virtudes y de condiciones técnicas, en la cual el pintor se anula, no trata de presentar su personalidad, no trata de avasallar nada con esa personalidad y prefiere, en cambio, transcribirla del modelo. ¿Comprenden ustedes por qué el género del retrato es el predilecto de Epifanio Garay? Y dentro del museo encontramos una serie espléndida de retratos. Creo que tal vez convendría que viéramos otros. Estos retratos se producen, él nace en 1849, a fin del siglo, en los últimos 20 años del siglo pasado, ejecuta la mayor parte de los retratos que ustedes están viendo. Vamos a ver otro. Epifanio Garay, el retrato de su hermano. Las mismas condiciones de virtuosismo técnico, el interés de borrarse la personalidad del pintor ante la personalidad del retratado, el ceñirse muy escrupulosamente a las normas académicas de la época, vuelven a predominar en este retrato de Garay. Yo me atrevería a definir a Epifanio Garay tal vez con una palabra que tiene más vigencia ahora que en la época en la cual él trabajó, de decir que Epifanio Garay es un académico de tiempo completo. Esto es un elogio. No se separa en ningún momento de la manera, de las normas, de los principios, de los códigos que la academia imponía en el instante en que él trabaja. Me gustaría decirles algo acerca de la época en la cual está trabajando en París Epifanio Garay. Está aprendiendo a trabajar y luego va a desarrollar esa técnica tan escrupulosa, tan ceñida a la realidad que ustedes han visto en algunos retratos. Es el momento en que hay dos corrientes que están en pugna en París. La academia libra una gran batalla. Esa gran batalla la libra contra todos aquellos pintores que sostienen que ha llegado el momento de liberarse de las normas y que prefieren trabajar en una anarquía, en una libertad personal mucho más grande que la que podían darle estos principios estéticos fijos. Esa batalla que libra la academia, la libra lealmente a fin del siglo. Los profesores que enseñan a los futuros impresionistas son académicos. Los impresionistas se rebelan, consideran que ha llegado, como les decía antes, el momento de liberarse. Los académicos, en cambio, sostienen que hay que continuar con la gran tradición, la espléndida tradición del Renacimiento y que el realismo, la realidad, la naturaleza, lo es todo. De modo que ustedes tal vez puedan explicarse por estas someras indicaciones que les estoy dando, ¿por qué los retratos de Epifanio Garay son tan parecidos a las personas que seguramente le sirvieron de modelos? Ese mismo parecido impresionante y casi fotográfico que tienen algunas reproducciones de cuadros de León Bonnat, volvemos a encontrarlo en Epifanio Garay. Otra cosa que también podría aducirse en su favor es la siguiente: es un académico a tiempo. Quiero decir con esto que en el momento en que dos maneras de pensar se confrontan y una trata de ganarle el partido a la otra, la academia y el impresionismo, Epifanio Garay está trabajando de un lado, está trabajando con un partido, está agrupado, está listado entre determinados pintores que en su momento son vigentes todavía. No sé si me entienden lo que quiero decir. Quiero explicarles en otras palabras que lo que él hace en su tiempo es perfectamente legítimo, que lo que él hace tiene vigencia en el momento en que lo realiza. Este retrato de señora, es una de las obras más encantadoras de la selección del museo. Sumamente sencilla. Ustedes ven que no hay esos detalles que irremediablemente nos parecen ahora de mal gusto porque son de fin de siglo, pero en este caso no hay ninguno. El cuadro es muy austero, es un pequeño retrato pintado en 1893, creo. Es una figura de mujer sentada en una silla. El fondo es un fondo sumamente económico de color, un fondo ocre disminuido en la parte superior de la silla, la figura pensativa. El traje, el atuendo de la señora es sumamente sencillo, de color negro sobre rojo. Así que el pintor está trabajando
con elementos deliberadamente pobres, y el resultado es muy agradable por lo sencillo, justamente por lo sencillo y por la falta de recargamiento que tiene la figura. ¿Qué otra cosa puedo mostrarles de Epifanio Garay? Acá hay un retrato de un personaje que todos ustedes conocen, o por lo menos deben conocer, que es don Tomás Carrasquilla, ese extraordinario escritor que supo convertir los elementos folclóricos, lo pintoresco de su tierra, en un gran material de calidad verdaderamente literaria, que supo transformar lo folclórico en hecho estético. Está aquí pintado con igual fidelidad que en los retratos anteriores por Epifanio Garay. Creo que con esto tendrían más o menos ustedes un concepto, por lo menos somero, de quién es Epifanio Garay. Pero acá tenemos otro de los pintores, que es Acevedo Bernal. Podríamos ver qué les parece uno de los retratos de Acevedo Bernal. Es el padre Páramo, también pintor. Creo que en Acevedo Bernal, que nace muchos años después que Epifanio Garay, 1867 nace, 1923 muere, se reconocen las mismas intenciones académicas que infunden vida a toda la obra de Garay. Bueno, vamos a pasar ahora a un panorama completamente distinto. No nos hemos corrido mucho en el espacio. De enfrente, aquí hay unos pocos metros, pero el universo pictórico es absolutamente distinto. Voy a presentarles ahora a una de las más extraordinarias figuras del arte colombiano de mediados del siglo pasado. Me refiero a Andrés de Santamaría. Yo tengo por él una gran pasión. Tal vez por eso quizás esté demasiado teñido de entusiasmo lo que vaya a decirles, pero ustedes sabrán disculparme, y creo que de todas maneras sería importante que les contagiara mi entusiasmo por este gran artista. Andrés de Santamaría nace en 1860, muere en 1945, una larga vida dedicada casi exclusivamente a la pintura, una larga vida que transcurre casi en su mayoría en Europa. Educación europea, contacto constante con todos los movimientos llamados revolucionarios de la pintura de principios de siglo en Europa. Voluntad de avasallar las normas académicas, o sea, estamos en el polo opuesto a Epifanio Garay. Intención de manifestar su personalidad a través de todos los cuadros. Personalidad extraordinariamente vigorosa y fuerte. Yo no me acuerdo exactamente cuál era su lema. Creo que era, temo ser infiel, vida y movimiento, o vida y color. En todo caso, algo vital, orgánico, una especie de avalancha, lo que llamaron los franceses en el momento en que lo conocieron, el río de fuego. Y les doy todos estos adjetivos para que ustedes armen mentalmente el personaje. Un personaje apasionado y belicoso, una pintura beligerante que se lanza contra el espectador, lo posee totalmente. Bueno, después de este preámbulo, quisiera mostrarles algunas de sus obras. Esta es una extraordinaria obra. Figura en un libro del señor de Rieder como en el mercado, figura en el catálogo escrupulosamente hecho por las directivas del Museo Nacional como bodegón. Quiero darles los datos más precisos acerca de las obras. En este bodegón se advierte, más quizás que en otras obras, la prodigiosa técnica, la manera de empastar. Él utilizaba generalmente no la espátula sino el cuchillo, un arma bárbara puesta al servicio de la estética para colocar pedazos de pintura. No sé cómo explicarles a ustedes y transmitirles a ustedes esa impresión de poder físico que da la materia de Santamaría. Así como la materia de Garay está tan dócilmente subordinada a la forma, la materia con que trabaja Santamaría se escapa de la forma, ¿me comprenden? Tiene casi total autonomía. Es una materia que por sí misma tiene vida. Enormes pedazos de pintura aplastados, colocados contra la tela. Desorganización en la manera de componer. Aquí reina la anarquía. Esto es el universo de una personalidad que avasalla todo el cuadro y que se impone al tema. El tema no es nada.
¿Qué significa aquí el tema? Pues un pretexto, una plataforma para que el pintor se exprese a sí mismo. Este cuadro es espléndido. Entre otras cosas, vamos a mandar las reproducciones de este cuadro a la gran exposición de arte colombiano que se inaugura en estos días en Miami. Y tengo la certeza de que se lo considerará como un gran artista, no en los términos relativos en que generalmente acostumbramos a juzgar las cosas, sino en términos de valores universales, gran artista en cualquier parte del mundo. ¿Qué otra cosa puedo mostrarles de Santa María? Tal vez su autorretrato. Claro que hay que mostrarles el personaje después de elogiarlo tanto. Este es uno de los numerosos autorretratos de Andrés de Santa María. Color rojo en el fondo. Les explico los colores porque también el color significa por qué universo estamos transitando, comprenden. El color del fondo es rojo, un rojo sanguíneo que muchas veces utiliza Santa María en sus obras. Entre otras cosas hay aquí uno de los más bellos que es la Anunciación. Vamos a ver la Anunciación. Tal vez nos tenemos que desplazar un poco rápidamente. En todo caso, esto es visita. Tienen que disculpar ustedes las dificultades para ver las cosas. La originalidad de un pintor se revela en cómo transforma una iconografía conocida, ¿no es cierto? La Anunciación es una de las más conocidas, de las más realizadas iconografías. El momento en que la Virgen recibe la anunciación del milagro que se va a operar en ella ha sido pintado por centenares de miles de artistas en todas las épocas del mundo, raramente en épocas contemporáneas. La pintura de tipo religioso no tiene mayor vigencia en el siglo XX. ¿Qué ha hecho Santa María con ese tema? Lo ha transformado totalmente. Lo ha transformado de una manera tan libre, tan original, que nos deja pasmados. En el fondo vuelve a aparecer ese rojo violento que tantas veces constituye un marco fuego, un marco sangre para los personajes. Y luego el empastado, este empastado que está puesto así, que es una tercera dimensión de la pintura de Santa María, es extraordinario. No sé si ustedes pueden alcanzar a verlo. Hay retratos de Santa María, muchísimos. Este es precioso. Tal vez este también me gustaría que lo vieran. Es un retrato que tiene un nombre curioso. Se llama Mujeres Santas. Color, toda esta parte que ustedes ven aquí, todo este empastado que tiene una contextura dinámica, es decir, la pintura tiene movimiento en sí, no tiene ningún estatismo, no se paraliza, sino que sale libremente. Toda esta parte es amarilla y verde, las figuras perdidas en esa especie de universo cromático, naufragando en medio del color. Grande, grande pintura realmente. No sé si alcanzamos, ¿tenemos tiempo de mostrar alguna otra cosa de Santa María o no? Vamos a preguntar a nuestros directores. Bueno, vamos a ir pasando entonces por Santa María. Acá hay un desnudo, luego hay paisajes. Entre otras cosas, tienen ustedes que visitar la nueva sala que la directora del museo, la señorita Teresa Cuervo, ha habilitado con obras de Santa María. Son obras casi desconocidas para el público. Las acaba de prestar al museo la hija del pintor. Están en una salita muy recogida al fondo de este tercer piso, pero son muy bellas y dan un conjunto, dan una idea muy homogénea de cómo pintaba Santa María en conjunto. Aquí está un poco perdido en una gran sala, allá está solo. No dejen de verlo. Bueno, vamos a pasar a Roberto Pisano. La pequeña salita donde están las obras de Roberto Pisano está al final de este gran salón. El caso de Roberto Pisano es un poco difícil de explicar porque no es posible casi abrir juicio sobre un hombre que murió muy joven, que tuvo una formación también europea, fue discípulo de Sorolla, que empezaba a trabajar y a demostrar un estilo maduro en el momento en que murió. De manera que es una obra a medias, una obra sin realizar completamente. Roberto Pisano es una figura importante para el arte nacional, no solamente por su obra, sino también porque en la época en que estuvo en Colombia fue encargado de realizar
un museo de reproducciones. A mí me parece importantísimo ese museo de reproducciones escultóricas. Las consiguió, además eran piezas muy valiosas en Europa, las transportaron aquí con las grandes dificultades que significa inaugurar cualquier obra. No tuvieron casi inauguración oficial, se perdieron luego en la trastienda de la Escuela de Bellas Artes y solamente ahora están restaurando estas piezas, estas copias de las grandes obras escultóricas de la antigüedad, de todos los periodos conocidos del arte, y me parece a mí que tienen un gran valor didáctico. Esta obra didáctica la realizó Roberto Pisano. Su obra denota algunas influencias que todavía no las había logrado superar. Es una obra que tiene intenciones, en cierto modo, impresionistas, que tiene cierta libertad de factura y una alegría de color, una jubilosa impresión cromática que tal vez tuviera de su maestro Sorolla, que es eminentemente luminoso. Su obra parece más un croquis, una presentación o un esquema de lo que sería más adelante, ¿comprenden? Tal vez me parece una de las cosas más serias, la que tiene más libertad de factura, la que está hecha más ligeramente, la que demuestra un espíritu más original en relación con los anteriores. Hay unos retratos también de Roberto Pisano, son más antiguos, vieron aquellos, tal vez convendría que viéramos los primeros para advertir ustedes la diferencia. Bueno, esta era una pequeña visita, de modo que el tiempo se nos ha acabado. Siempre se trata de acercarlos a ustedes a algo que vale la pena conocer. Yo creo que debo despedirme con la frase ritual que dicen los guías en todas partes del mundo. O sea, que espero que esta visita haya sido de su agrado. Buenas noches y muchas gracias. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.